Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos una vez más a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, sushi de camarón. Este tipo de platillo es muy pedido en los restaurantes de la localidad, aquí en la región del Pacífico. ¿Por qué? Porque al degustarlo hay una explosión de sabores ahí que te hace una experiencia genial. Hoy te voy a enseñar los 3 pasos para reproducirlo de manera profesional, pero en tu cocina. Hasta tu suegra va a quedar contenta. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozcas todos los secretos del proceso. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo. ¡Hey! Pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con los ingredientes. Medio kilogramo de arroz corto, 12 camarones medianos, 3 piezas de alga, un aguacate grande y un pepino mediano. También vamos a utilizar una barra de queso crema, 2 tazas de harina tempura, 2 tazas de agua bien fría y 2 tazas de panko para empanizar. Todos estos ingredientes rinde para 6 sushis, tiene un tiempo de preparación de 40 minutos y contiene solo 290 calorías por porción. En este primer paso te voy a enseñar cómo cocer el camarón para el sushi. Cuando uno cose el camarón para un cóctel, pues queda enroscado el camarón porque es de manera natural. Para el sushi necesitamos que el camarón sea totalmente recto. Y vamos a utilizar la siguiente técnica. Vamos a tener en cuenta la utilización de palillos para brocheta. Primero que nada tenemos que limpiar la avena que tiene el camarón, lo sacamos y para que nos quede recto cuando esté cocido lo vamos a introducir totalmente por el medio. Y de esta manera el camarón nos va a quedar totalmente derecho y el sushi va a quedar de un tamaño espectacular. ¿Por qué? Porque no nos va a quedar muy grande si queremos hacer otra técnica. Esta técnica que te estoy mostrando es la más adecuada. Ya acomodamos los 12 camarones. Estos 12 camarones van a rendir para los 6 sushis que te dije y lo vamos a meter al agua totalmente hirviendo. ¿Cuánto tiempo lo vamos a meter? Ya está tomado el tiempo. El agua está hirviendo, lo vamos a meter solamente 3 minutos. A los 3 minutos lo vamos a retirar. El camarón ya está listo, pasaron los 3 minutos, vean cómo está con espuma, lo vamos a apagar y de aquí lo vamos a sacar todos los camarones y lo vamos a meter inmediatamente a agua fría. Y aquí tengo ya hielo preparado. ¿Para qué? Pues para detener la cocción, porque si no va a seguir cociéndose el camarón si lo mantenemos aquí en el agua caliente y nos va a quedar muy chicloso. Entonces esta técnica vamos a utilizar para detener esa cocción. Cuando el camarón ya esté frío, le vamos a retirar lo que es el palito. Para ello vamos a utilizar como técnica una servilleta. ¿Por qué? Porque se nos va a resbalar muy fácilmente. Le vamos a girar y lo sacamos. Una vez que le saquemos el palito, pues lo vamos a pelar. ¿Para qué? Pues para que la cáscara pues igual no se come, ¿no? Claro está, es lógico. Entonces vamos a tratar de pelarlo muy bien y que la colita nos salga perfecta, aquí atrás. Ahí está. Esta es la técnica, lo jalamos y ahí queda. Entonces ven cómo nos queda el camarón totalmente recto. Totalmente recto nos queda el camarón y si nos quedara enroscado el sushi va a salir muy grande el rollo, entonces por eso utilizamos esta técnica, que nos quedara así totalmente recto. Vámonos al paso número 2. En este segundo paso te voy a enseñar cómo armar el rollo para el sushi. Antes que nada, pues aquí ya tenemos el arroz saborizado. Si no sabes cómo hacer el arroz, aquí te dejo una tarjeta aquí arriba para que sepas cómo se hace el arroz. Muy bien, ya tengo mojadas las manos. Normalmente el arroz son 160 gramos. Vamos a ponerlo el alga. Siempre el alga va con lo rasposo hacia arriba. Tiene 2 caras, la parte rasposa y una parte lisa. Aquí tenemos la bola. Con las manos mojaditas, tapamos. Con la mano mojadita empezamos a extenderlo. Ya está esparcido lo que es el arroz. Vamos a darle con el makisu algo que nos dé la más firmeza de lo que va a ser el rollo. Con este aplanamiento, el rollo del sushi queda más firme. Entonces debemos hacerlo en este paso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar el arroz. El arroz intencionalmente lo dejamos un dedo más o menos fuera lo que es del alga para ambos lados, precisamente para cuando lo enrollemos nos quede bien formado y bien firme el rollo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerle el queso crema. Se lo vamos a esparcir solamente por el puro medio. Lo primero que le vamos a poner va a ser el pepino por el lado de enfrente. Vamos a ponerle las tiras de pepino.
se la vamos a colocar aquí. Listo. Ya tenemos el pepino por la parte de enfrente y por la parte de atrás de lo que es el queso crema vamos a poner el camarón. Vamos a utilizar 2 camarones. ¿Por qué te pedí 12 camarones? Porque cada rollo lleva 2 camarones. Por lo tanto nos van a salir 6 sushis con esta cantidad. Y la cabeza, donde va la cabeza del camarón, van hacia afuera del rollo. Para cerrarlo le vamos a poner las láminas de aguacate por encima. Todo esto se preparó previamente. Si quieres saber más de cómo preparamos los ingredientes para hacer el rollo sushi, aquí te dejo una tarjeta para que te vayas y lo puedas ver. Perfectamente, aquí ya tenemos el sushi, el rollo. Ahora lo vamos a cerrar en 3 pasos. Primero lo vamos a cerrar por aquí casi al centro, lo giramos, ya tenemos otra parte casi cerrada totalmente y lo vamos a darle otra vuelta para cerrarlo y para apretarlo lo vamos a hacer de afuera hacia adentro. Entonces nuestro rollo ya está totalmente armado y para cerrarlo de las orillas, para que no se nos salgan los contenidos, lo vamos a agarrar, nos mojamos la mano y con la palma de la mano le tallamos aquí y cerramos totalmente lo que es el rollo. Vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Cerramos, mojamos la mano y con la palma cerramos totalmente. Y aquí ya tenemos nuestro rollo, lo armamos y listo. Este es el armado del rollo. Vámonos al paso número 3, donde te digo cómo lo empanizamos. Vamos en el paso número 3. ¿Cómo ves con la receta? Así como esta receta, tenemos más en el canal. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo, pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Vamos a iniciar con esta tercera parte. Ocupamos lo que es el tempura. El tempura lo voy a poner aquí en el bowl porque voy a hacer la mezcla. Para este empanizador con el tempura debemos utilizar agua muy fría. Ya tenemos el agua y esta agua fría se la vamos a poner a la harina tempura. Ahora, ¿dónde puedes conseguir estos ingredientes? Generalmente estos ingredientes tú los consigues en lugares donde venden productos para comida oriental. Ahí lo consigues y son muy baratos, muy económicos y muy rendidores. Ya quedó bien mezclado el agua y la harina de tempura. Lo voy a vaciar en un recipiente más grande. ¿Por qué? Porque como vamos a empanizar el sushi, este recipiente me va a servir para sumergirlo perfectamente todo el rollo. Aquí lo tenemos. Entonces la cantidad de harina y la cantidad de agua te va a quedar muy aguado la mezcla, pero así se necesita. Ya tenemos todo listo para hacer el empanizado. Tenemos el rollo aquí ya bien formado. Lo voy a pasar primero por lo que es el tempura y luego lo voy a pasar por la harina de panko. Aquí agarré un recipiente más grande. ¿Para qué? Para que no se nos tire a los alrededores. Entonces aquí voy a apretarlo muy bien para que quede bien impregnado lo que es el empanizador. Y ya tengo lista la freidora. Si no tienes una freidora y tienes lo que es un sartén, igual lo puedes hacer con el aceite y el sartén. Nada más que no sepa mi mujer, compré una freidora para grabarles este video y hacerles las pruebas pertinentes. ¿No anda por ahí? Ok, entonces no es miedo, es solamente precaución, ¿no? Entonces vamos a meter el sushi, el rollo, y está a 175 grados de temperatura. ¿Y por cuánto tiempo lo voy a dejar a 175 grados de temperatura aquí en el aceite? 8 minutos exactamente. Nos va a quedar exacto, bien dorado como debe ser, vistoso. Vamos a esperar los 8 minutos. Pues 8 minutos son para que esté totalmente dorado, y un dorado quiere decir que el color sea color oro, así como se ve, como se escucha. ¿Por qué? Porque visualmente va a ser muy atractivo y al degustarlo va a ser una explosión tanto de textura, color y sabor. El emplatado que te voy a enseñar el día de hoy es un emplatado sencillo pero funcional. El tamaño del sushi, del rollo, tiene que darnos 8 piezas. Entonces lo primero que vamos a hacer con un cuchillo filoso y húmedo con agua, lo vamos a partir exactamente por la mitad. Hacemos el corte poniendo los 2 dedos enfrente. Ok, esta mitad nos debe dar 4 piezas. Vamos a cortarlo por la mitad. Y esas mitades por mitades. Y así nos da 4 piezas por cada lado. Ya tenemos cortado las piezas, entonces los vamos a ir acomodando aquí en el plato. Estos dos en parejas, estos dos hacia la orilla, luego estos dos más hacia el centro. ¿Para qué?
para que cuando terminemos en el otro extremo se nos vea el emplatado en diagonal. Entonces ahí tenemos las piezas. Vamos a utilizar un topping para es un acompañamiento. Es ensalada de surimi. Esta ensalada de surimi te la dejo aquí en la tarjetita para que la puedas reproducir también en tu cocina. También te dejo todos los ingredientes exactos. Y esto se lo vamos a poner por encima. Una vez que le pongamos el topping, lo vamos a adornar con ajonjolí. Este le va a dar, además de sabor, le va a dar vista, que es lo que buscamos en un platillo. Sabor, textura, aroma, todos esos elementos. Ahora, como es de camarón y tenemos camarones listos ya cocidos, como lo habíamos puesto, lo vamos a adornar con un camarón en cada esquina donde nos queda vacío. Entonces ahí tenemos un emplatado sencillo, pero muy funcional. Vámonos a la degustación, que es lo mejor del canal. Ahora sí, la degustación. Te comenté en el emplatado que el emplatado es un emplatado sencillo, pero funcional. ¿Por qué? Porque aquí tiene un topping de ensalada de surimi. Entonces, como tiene ese topping, lo podemos poner sobre la rodita del sushi y aquí ya lo podemos tomar y de manera inmediata pues degustarlo. ¿Ves cómo es? Entonces, esa era la intención. Entonces, vamos a mojarlo un poquito en la salsa para sushi y nos lo vamos a usar a ver qué tal. Va para adentro. ¡Wow! Es crujiente porque el panko y todo lo que le hicimos para empanizarlo está genial. El sabor del camarón cuando lo estás degustando está súper. Y a nosotros que nos gusta mucho el pescado, el marisco y la comida oriental, por eso es este canal así. Tenemos la ensalada surimi, pues es una explosión, es una experiencia muy, muy rica. Entonces, yo te invito a que lo hagas, a que lo puedas reproducir en tu cocina. Te di todos los 3 pasos, todos los ingredientes exactos. Sorprende a tus suegras más. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada jueves tengo un nuevo video para ti. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete. Aquí te dejo algunas opciones de videos interesantes y nos vemos hasta la próxima.